La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con la economista Verónica Artola. Ella es gerente del Banco Central. Economista Artola, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que se encuentre muy bien. Gracias, economista. Gracias por su tiempo. Usted está al frente del Banco Central y como tal entendemos que también tiene todos los argumentos que busca el actual gobierno para reformar la ley con este proyecto de ley de defensa de la dolarización y dotarle de una mayor independencia, de un mayor manejo técnico al Banco Central. ¿Por qué es importante este proyecto de ley que ya está en manos de la Asamblea luego de que fue rechazado en 2 ocasiones por el CAL? Efectivamente, Freddy, yo estoy al frente del Banco Central desde junio del 2017, desde que empezó justamente la administración del presidente Moreno, y desde ese año, desde junio del 17, hemos venido tomando una serie de decisiones técnicas para ir fortaleciendo al Banco Central, para ir fortaleciendo el balance del Banco Central y por ende a la dolarización. Y en ese sentido, si bien hemos tomado justamente estas decisiones técnicas, sí creemos que es indispensable tener una reforma legal que sea la cereza del pastel, como yo lo digo, de que se pueda cerrar todo el ciclo justamente y blindar a través de un marco legal adecuado el sistema de dolarización. ¿Y a qué me refiero, Freddy? Yo considero que hay 3 ejes importantes en esta reforma. Justamente la primera es tener un directorio que en este momento se llama una junta monetaria independiente que tome las decisiones de política monetaria, de los instrumentos de política monetaria. No es lo mismo tomar decisiones en diferentes aspectos que en una economía dolarizada como la nuestra. El segundo aspecto es volver a rescatar ese rol importante del Banco Central de ser el asesor, de otorgar las cifras adecuadas, de justamente otorgar los datos en el tiempo que se necesita. Y el tercero, y que yo considero uno de los más importantes también, es volver a recuperar los recursos que tenía el Banco Central para fortalecer la dolarización y lo que ustedes mencionaban al inicio de esta entrevista, el sistema de los 4 balances. El sistema de los 4 balances en el Banco Central lo que busca es que el 100% de los depósitos de los ciudadanos, Freddy, de los ciudadanos que están en el Banco Central sean respaldados con 100% de reservas líquidas. Para darle algunos datos, Freddy, sin querer aburrir, pero en el año 2014, 2015, por cada dólar que tenía el Banco Central de los depositantes en la institución, solamente cubría 20 centavos. Hemos mejorado mucho, estamos teniendo ya una cobertura de casi 60 centavos por cada dólar de todos los depósitos, pero necesitamos que el óptimo sea el 100%, porque los ciudadanos son nuestra mayor preocupación. No son solamente las instituciones financieras como mal lo quieren hacer ver, no es que estamos precautelando los bancos o las cooperativas, es los ciudadanos y los depósitos que responsablemente lo manejamos en el Banco Central. Entonces esos son los 3 ejes, Freddy, que yo considero y que es lo que busca justamente esta reforma legal del Central. Vamos desglosando uno por uno, si me permite, vamos por el último, la reserva que usted dice actualmente que pasó de 20 centavos a 60 centavos de dólar por cada dólar que está en la economía. Esto se debe a que el Banco Central no tiene toda la reserva líquida, puesto que el gobierno anterior utilizó ese dinero y luego para devolver hubo daciones en pago, es decir, se entregaron bienes, se entregaron acciones, se entregaron papeles. Es por eso que no se logra cubrir el 100% del porcentaje que debe estar en el Banco Central con relación al número de dólares en la economía nacional. Exactamente, Freddy. Aquí hay 2 cosas y el primer mensaje. En este momento el Banco Central cubre el 100% de todos los depósitos de las instituciones financieras, tanto de bancos como de cooperativas. Entonces, creo que ese mensaje es importante también para que la ciudadanía sepa que con la Reserva Internacional se están cubriendo todos los depósitos. Pero en el Banco Central nosotros tenemos
adicionalmente a las instituciones financieras, otros dueños o otros usuarios o otros depositantes, como es el gobierno central, tenemos la seguridad social, tenemos las empresas públicas, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos todos esos depósitos, es justamente lo que yo les mencionaba de la cobertura de unos 60 centavos. ¿Y por qué se dio eso? Justamente en este momento, los activos líquidos del Banco Central son aproximadamente el 60%. Es decir, que todavía el 40% yo no lo tengo, mejor dicho, el 60% es no líquido y el 40% es líquido. ¿Por qué el 60% es no líquido? Porque todavía el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, tiene que pagarle al Banco Central alrededor de 2.800 millones de dólares. Entonces, tenemos esos que van, entre 2.800 y 3.100 millones de dólares que el Ministerio tiene que pagar al Banco Central. Tenemos también deudas de la banca pública, lo que se conocía como inversión doméstica, por 1.200 millones de dólares. Y tenemos también, lo que usted bien mencionaba, pago que se hizo al Banco Central con acciones de banca pública que el día a finales de febrero bordea los 2.300 millones de dólares. Entonces, sumando todas esas deudas son aproximadamente 5.500 millones de dólares que difícilmente, Freddy, podríamos recuperar de un día para el otro, porque también el Ministerio de Finanzas no tiene esos recursos. Pero con esta reforma estamos dando un plazo legal razonable para que se haga todos estos acuerdos entre Banco Central y Ministerio de Economía y Finanzas para que estas deudas puedan ser canceladas. Entonces, por ejemplo, este primer balance que yo mencionaba de cubrir el 100% de los depósitos tendría que cubrirse hasta el año 2026 y los otros balances hasta el año 2035. Entonces, como ustedes pueden ver, estas inversiones que se hicieron en aproximadamente 4 o 5 años nos va a tomar más de 10 años recuperar. Entonces, creo que lo responsable es justamente poder tener una dolarización estable, una dolarización fuerte. Nuevamente, no es que estamos precautelando solamente la seguridad del central, porque a veces se entiende, y claro, ya estamos beneficiando a un sector específico. No, Freddy, estamos beneficiando a los ciudadanos, estamos beneficiando que la dolarización no se ponga en riesgo. Yo siempre lo he dicho, y creo que esa es la ventaja también de ya casi estar 4 años al frente del Banco Central. Vivimos el problema que tuvimos justamente en los meses de la pandemia con la dolarización que me refiero. Teníamos una reserva que bordeaba los 1.800 millones de dólares. Eso significaba que en algún momento podíamos tener alguna debilidad, algún riesgo de cubrir algún pago interno o externo, que tiene que hacer el gobierno, que tiene que hacer el Banco Central. Eso no queremos que vuelva a pasar. Nosotros queremos dejar una economía más estable, más ordenada, un Banco Central con una reserva internacional sólida para precautelar, como digo, los depósitos de los ciudadanos. Ahora, la visión del gobierno anterior, que es el que se dio a utilizar esta reserva internacional, a sacar ese dinero que no le pertenecía al gobierno, sino a las diferentes instituciones, incluso al sistema financiero, el valor del encaje. Digo, esto lo comulga también el actual candidato de UNES, bajo el argumento de que es un dinero líquido que está ocioso, garantizando algo que ojalá no va a ocurrir. Entonces es mejor tomar ese dinero y dinamizar la economía. Esto lo estoy reduciendo lo más posible para que se entienda la filosofía, el punto de vista de este sector político del país que quiere entrar a utilizar estos dineros, economista. Freddy, yo creo que hay que entender que en una economía dolarizada como la nuestra, el Banco Central juega un papel importante y es un banco de reservas. ¿A qué me refiero? Justamente tiene que tener los recursos suficientes para garantizar que todos los pagos en la economía se realicen de manera adecuada. No estamos hablando de un banco central como el de Colombia, como un banco central de Perú, que tiene una maquinita y está muy bien y pueden imprimir los soles, los pesos, los dólares. Ya no es instituto emisor el Banco Central ecuatoriano porque tenemos el dólar. Exactamente, Freddy, entonces no se puede comparar. En una economía, y no me detengo mucho tiempo, pero en una economía donde hay un banco central con moneda propia, la mayor preocupación de esos bancos centrales es justamente dotar la liquidez a través de la maquinita, precautelar los precios, que la inflación no sea muy grande y el tipo de cambio. Pero en un banco central, en dolarización, lo importante es mantener una reserva sólida.
Y solamente le quiero dar un dato súper interesante, Freddy. Tenemos nosotros el Banco Central de Perú, que hizo una inyección muy fuerte de recursos en esta pandemia, pero si vemos el efecto de esa expansión monetaria y después fiscal en la economía, no fue muy fuerte. Perú, por ejemplo, el año pasado decreció en 11,1%. Nosotros estamos decreciendo en 7,8%. Nos hubiera encantado poder poner más recursos, pero no los teníamos. Pero lo que quiero hacer con esta relación, y espero que me puedan entender, que no necesariamente $1 más en la economía significa automáticamente $1 o un incremento en la economía real. Hay muchos otros factores y nuevamente lo responsable es tener un banco central con la suficiente reserva. Yo lo he dicho públicamente también, Freddy, yo sí creo que el Banco Central del Ecuador puede hacer política monetaria activa, pero por eso es necesario tener un banco central con una junta independiente que diga, ok, ¿quieres inyectar liquidez en la economía? ¿Hasta cuánto puedes? ¿Hasta cuánto realmente el Banco Central de las reservas, que no son del Banco Central, sino de la economía en general? Bueno, ok, busquemos algún espacio para inyectar algo de liquidez y que ayude a la economía. Pero pensar en 1,000, 2,000, 3,000 millones, cuando hoy la Reserva Internacional es 5,500 millones y tenemos depósitos por 12,000 millones, no nos da, Freddy. Sería realmente una complicación. Necesitamos primero tener más reservas y ahí sí poder pensar en estas otras herramientas importantes para la economía también. Ahora, este es un tema extremadamente técnico, lo dominan los economistas, los legisladores mayormente son abogados. Este proyecto de ley está en sus manos. ¿Usted cree que hay la comprensión adecuada como para pensar en el país y buscar apoyar este proyecto de ley, economista Artola? Es una excelente pregunta, Freddy. Nosotros como gobierno, y si me refiero como ejecutivo, hemos hecho algunas reuniones a nivel técnico, también a nivel con los asambleístas para explicarles un poquito el detalle más pormenorizado de la reforma. De todas maneras, como usted bien decía, ya tuvimos algunos problemas que no se aprobó la ley. Recordemos, en el 2019 por un voto no se archivó, después el CAR lo devolvió. Y claro, a veces no se entiende la importancia. Yo siempre digo, el mismo Banco Central, Freddy, a veces es criticado, dice, ¿para qué sirve un Banco Central? O se le dé tan lejano a la institución, pero como digo, estamos en el día a día. Entonces realmente esperamos que en estos debates que empezamos el día lunes, desde el día lunes tendremos que comparecer como autoridades a la asamblea. Entiendo que también se llamarán a personas de la academia, ¿no es cierto?, a personas que justamente conocen los temas monetarios para ir aclarando estas dudas técnicas, y esperaría que la asamblea haga un debate responsable por el país. Yo entiendo que estamos en una semana súper compleja política, estamos definiendo justamente el nuevo gobierno, pero creo que deberíamos ser capaces de poder aislar un poquito eso y tomar esta decisión de esta ley tan importante para el país. Estamos dialogando con la economista Verónica Artola. Ella es gerente del Banco Central. Ella el día de hoy, junto al ministro de Economía y Finanzas, presentaron las cifras oficiales del cierre del ejercicio fiscal de 2020. La noticia más importante que se comunicó allí es que la caída de la economía, que se esperaba llegue inclusive a niveles del 11%, no fue tan profunda. Se cifró en el 7,8% la caída de la economía ecuatoriana. Queremos consultarle, economista Artola, ¿a qué se debe que la caída no fue tan profunda? En buena hora terminamos cayendo, sí, hubo recesión, pero no fue tan profunda esta en el país. Sí, Freddy, entiendo, el dato es negativo, no podríamos decir que son buenas noticias del todo, pero definitivamente el tener una menor caída a la que habríamos esperado sí son buenas noticias y sí reflejan los esfuerzos que se ha hecho como gobierno nacional para de alguna manera contener esta crisis tan complicada, que no la estamos viviendo solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Yo mencionaba, ¿no es cierto?, hay países de la propia región que están decreciendo menos. España, por ejemplo, ya los resultados muestran un decrecimiento del 10,8%. México, que también hizo una inversión importante inyectando liquidez, está cayendo en un 8,2%. Y aquí en el Ecuador, ¿por qué se debe? Básicamente a dos factores importantes.
Nosotros teníamos estimadas que las exportaciones iban a caer en alrededor de un 5,2%. Ya con los datos cerrados del año 2020 cayeron, sí, pero solamente a un ritmo de un 2%. Tuvimos ramas de actividad que se comportaron muy bien, por ejemplo, banano tuvo un crecimiento, las exportaciones de pesca también tuvo un... Camarón. Exactamente, y eso también de camarón también ayudaron a que el PIB en este año 2020 no decrezca tanto. Y la otra variable importante fue la inversión. La inversión esperábamos que decrezca casi un 20% y ya con los datos cerrados cayó en un 11,9%. Y la inversión tanto pública como privada. Gracias a la deuda que adquirimos en los meses a partir de mayo, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas ya tuvo más recursos para ponerse al día con algunos proveedores, para hacer algunas inversiones, gasto social también, recordemos que también se dio algunos bonos, entonces eso ayudó justamente a que la caída en este año 2020 no sea tan fuerte. Nos ayudó también el número de compatriotas que viven en el exterior y que mandan remesas a nuestro país, economista. Esa también es otra variable, Freddy, solamente para acabar la idea anterior del PIB. Creo que es importante decir que para este año 2020 ya esperamos un crecimiento entre un 2,8 y un 3,1%. 2021 quiere decir. Perdón, 2021, exactamente, ya sería un resultado interesante. En cuanto a las remesas, son datos históricos. En el año 2020 recibimos 3.300 millones de dólares en remesas. Es el dato más alto de los últimos 15 años. También lo que se ha visto es que en países como Estados Unidos, por ejemplo, de donde vienen las remesas de nuestros migrantes, recordemos que también se fue reactivando la economía, se hicieron algunos apoyos también por parte del gobierno estadounidense a la ciudadanía, y eso permitió algunos recursos adicionales de nuestros compatriotas, lo cual definitivamente ayudó a la economía ecuatoriana para tener incluso un resultado de balanza de pagos también positivo. Economista, el tiempo me limita a seguir conversando con usted, pero quiero hacerle una última consulta de carácter político y electoral. En los últimos días se ha criticado mucho la indemnización pagada al candidato presidencial de la Alianza UNES, Andrés Arauz, por algo más de 12 años que formó parte de roles, pero no trabajó realmente porque pasó en comisión de servicios o con licencias sin sueldos, y lo que habría trabajado efectivamente prestando su contingente profesional al Banco Central habría sido algo más de 2 años. La indemnización, sin embargo, fue de $27,500. Esto ha motivado críticas y también investigaciones. La Asamblea Nacional, de hecho, ha pedido la comparecencia suya y de algunas otras autoridades. ¿Nos puede explicar brevemente cómo se justifica esta indemnización? Claro que sí, Freddy. Haciendo un resumen corto, efectivamente, el señor Arauz gana un concurso de manera permanente, con nombramiento permanente, que se llama en el sector público en el año 2007. Posteriormente, en el año 2017, en julio del 2017, se le otorga una licencia sin remuneración por estudios. La LOCEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que ese tipo de licencias durarán mientras dure todo el periodo de estudios. En este caso se justificó por parte del señor Arauz 4 años. Ya no es solamente por 2 años. No, es que ahí hay una confusión, Freddy. 2 años es cuando es comisión de servicios sin sueldo. Y otra figura es de la licencia sin remuneración por estudios, que esa puede ser hasta el periodo por el que dure todos los estudios. Entonces, son 2 figuras distintas que están contempladas en la ley. Entonces, después, en el año 2020, nosotros como institución, siempre también respetuosas con la normativa legal y también los decretos de austeridad, y pensando en esta reducción que se estaba haciendo en el Estado en ese momento, se hizo un análisis de talento humano y se decidió que sería importante tener una persona aquí en el Ecuador, aquí en el Banco Central, que pueda desempeñar esas funciones. Por eso decidimos aplicar el decreto 813 firmado por el expresidente, en el que daba la figura de esta compra de renuncias con indemnización. Freddy, aquí una cosa muy importante que también yo he escuchado, que solamente al señor Arauz se le compró la renuncia o que solamente a él se le pagó la indemnización en un periodo muy corto. Ha sido una política del Banco Central
No solamente en el año 2020 hicimos estas desvinculaciones. Cuando yo asumí el Banco Central éramos alrededor de 1.300 funcionarios. Ahora somos 900 funcionarios. Entonces, eso lo que quiere decir es que hicimos un proceso ordenado de ir mejorando el tema de los funcionarios en el Banco Central. Y cuando hacíamos este tipo de desvinculaciones, máximo en 48 horas a cualquiera de esos funcionarios se le ha pagado la liquidación. Entonces, nosotros hemos decidido la fórmula, Freddy, de cómo se tiene que calcular esa indemnización. En el decreto 813 establece justamente cómo se tiene que hacer, cuáles son los periodos que se tiene que considerar, y de acuerdo a eso justamente se salió el monto que usted decía por concepto de indemnización. Claro, lo que no entiende la mayoría de ecuatorianos es que si trabajó efectivamente para el Banco Central algo más de 2 años, 1 mes, no lo sé con precisión, ¿cómo es que alcanza una indemnización de 27,500 y pico dólares? De acuerdo a lo que establece la fórmula, más o menos, Freddy, se dice que la indemnización es $2,000 por cada año trabajado, más algunos temas. Entonces, como usted dice, aproximadamente 12 años por $2,000 anuales, entonces aproximadamente saldría eso. Como digo, 24,000. Hay algunas otras variables que se toman en cuenta para la indemnización, pero nuevamente, no es un tema del Banco Central, sino del decreto como está considerado. Claro, los 12 años, economista Artola, son los que estuvo enrolado en el Banco Central, pero los años trabajados para el Banco Central son algo más de 2 años, no 12, 2 años, según conocemos. Yo entiendo perfectamente. Sí, Freddy, yo entiendo el punto que usted está mencionando. Uh-huh. Lamentablemente, así está establecida la normativa y nosotros como funcionarios públicos no podemos interpretar la ley, no podemos decir si es que estuvo sentado, por así decirlo, en la institución o prestando su contingente en otra institución pública, porque hay esa figura en el sector público, hay esa figura. Yo creo que este debate ha sido interesante también para, en algunos análisis, volver a revisar la normativa en general del sector público, hasta dónde se puede estirar, qué se debería considerar a partir de este caso. Pero nuevamente lo que hemos hecho como Banco Central ha sido respetar la normativa como está. Pues bien, el tiempo nos impide extendernos. En todo caso, ha evacuado las inquietudes más importantes que hemos tenido y por eso queremos agradecerle, economista Verónica Artola, gerente del Banco Central. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy. Un gusto y que tenga un excelente feriado. También usted. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.